Mix FM. 10 minutos, 11 ya, por encima de la 1, momento de mesa de análisis político. Voy a empezar saludando a Jonathan Menocal de Podemos, porque hay actualidad interna de Podemos en Santander. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Tenéis nuevo coordinador general en Podemos Santander y en otros tantos círculos de Podemos en Cantabria, Piélagos, Bezana y Torlavega, ¿verdad? Sí. Portavoces, es como se llama en el caso de los municipios. Pensé que era bien, ha ido todo bien. Sí. Saludamos ya a Guillermo Blanco, Partido Regionalista, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí. Y Rafael de la Gándara, Partido Popular, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Empezamos hablando por la unanimidad que hubo ayer, una iniciativa del Partido Regionalista, Guillermo, para reclasificar al personal de enfermería y fisioterapia. Sí, es algo que tiene un trámite ulterior y es mandar la unanimidad al Estado para que se les acepte el grado, algo que es tan importante. Los fisioterapeutas y las enfermeras y enfermeros de Cantabria es un personal sanitario cualificado, preparado, que nos atiende y del que hablamos siempre bien, pero no tenía una calificación reconocida, y eso es lo que ayer hemos aprobado a iniciativa del Partido Regionalista, y espero que se dé el trámite rápidamente y se consiga. Además, SATSE, por ejemplo, llevaba varios meses ya reivindicándolo, el Colegio de Fisioterapeutas también. Rafael, unanimidad, ahí no hubo ningún tipo de duda. Hombre, no, yo creo que es una petición justa, y lo que se ha pedido, también nosotros lamentamos, la verdad, lo que se ha pedido es que el Gobierno de España haga una proposición de ley en que se admita esta equiparación, que es simplemente asegurar las funciones que desarrollan y asignación presupuestaria también, porque ya sabes que sí se aprueba todo, pero luego no hay plata, no vale para nada. Exactamente, lo que vale y es importante es también la cobertura económica a estas medidas. Supongo que Podemos hubiese votado lo mismo en el Parlamento. Por descontado que sí, todo lo que sea mejorar y reforzar cualquier tipo de servicio público, más concretamente por supuesto. Empezamos con algo con tranquilidad, ahora ya vamos a empezar donde va a haber algo más de confrontación, porque el Partido Regionalista también llevaba sacar adelante la moción, leo textualmente, en la que reclama al Gobierno que ofrezca plazas en centros de atención a la dependencia alternativos a los usuarios que se encuentran en listas de espera. Ha contado con el apoyo del Partido Socialista, la abstención de Vox y el voto en contra del Partido Popular. Resumen del titular, pero ¿en qué consistía, Guillermo? Consiste en una necesidad que tenemos conocida. Hay gente que quiere estar en un centro residencial que no opta al que normalmente se elige, que se suelen elegir cerca de los lugares, de las casas, y mientras no haya plazas suficientes, pues buscar alternativas cercanas. Eso es lo que se pretendía, que bajen esas listas de espera de gente que quiere tener una residencia cerca. Y sí, efectivamente se contó con el apoyo del Partido Socialista, la abstención de Vox y el rechazo del Partido Popular, pero bueno, Rafael explicará por qué. Rafael. Porque sí, simplemente aquí lo que sí, es decir, se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho porque lo que ha hecho este gobierno, es decir, es que si tú resides en Santander, no te manden a Reynosa o pierdas la lista, el puesto en la lista. Eso sí que ha llegado a pasar, ¿verdad? Eso ha llegado a pasar muchas veces, y lo que se intenta es que las personas no se sacan de su hábitat. Y si tú eres de Santander, es decir, no procede que te manden a Castro, a Reynosa o cualquier otro municipio, y por tanto, mientras no tienes plaza en tu municipio, sí se subvenciona para poder que te puedas mantener en tu vivienda, con subvenciones y con ayudas. Pero desde luego lo que no se hace es perder tu puesto en la lista de espera porque no aceptes que te manden y tenga que irte a ver toda tu familia cuando puedan ir a un pueblo a 100 kilómetros de Santander, o una persona de Reynosa al revés, le quiero decir. Es decir, y todo eso ya se ha tramitado, lo que no había antes ya se ha tramitado por este gobierno. Entonces, bueno, creo que vamos por el buen camino. Uh-huh. Jonathan. Bueno, me encanta esa frase que has dicho. Bueno, creo que vamos por el buen camino. Sí. Te la repito, si te encanta, te la repito. No, sí, me encanta por el sentido que lleva esa frase del buen camino. Bueno, el caso es que vosotros también gobernabais hace 10 años, por ejemplo, y también ibais por el buen camino, pero por lo que sea, descarriló ese tren, si lo llevamos en el sentido de los trenes. Descarriló porque no iba muy buen camino. El problema en este caso, efectivamente, no tiene ningún sentido que una persona que viva en Santander le lleves una residencia de Reynosa, ni tampoco una residencia
residencia, aunque esté pues, a 20, 30 kilómetros de su casa, es que no es su municipio, le estás cambiando su vida. Claro, ¿qué haces cuando no hay plazas en el municipio en el que está? Tienes dos opciones. O recurres a subvencionarle una plaza privada, o recurres, también has comentado, la opción, bueno, de subvencionarle el que siga en su domicilio. Es que si pudiera seguir en su domicilio, no iría a una residencia. Si va a una residencia es porque lo necesita. O porque no tiene medios, porque tú pides una residencia subvencionada. Una plaza concertada, concertada. vaya. No, Concertada. es porque no tiene medios, ni para estar en casa, pagando un personal, ni para ir a una plaza privada. Sí, Por pero eso, aunque si se subvenciona o se ayuda o se otorgan ayudas, cambia mucho el tema. en muchos casos, aun con ayudas, lo que recibes, al menos a día de hoy, es bueno, pues que te venga una persona durante varias horas para ayudar a la persona que lo necesita en su vivienda, pero en muchos casos ese tipo de cuidados se quedan bastante vagos porque estamos hablando de personas mayores que necesitan unos cuidados permanentes, no unos cuidados de que te vengan 2 horas a los servicios básicos y a las 2 horas que se tiene que ir, y esa persona que se queda sola. O, bueno, lógicamente puede tener familiares, pero los familiares también tienen una vida. Al final esos familiares tienen que decidir entre seguir con su vida o dedicar la parte que puedan a cuidar a ese familiar en los momentos en los que puedas. Al final llega un momento en el que en muchos casos no te queda más remedio que decir, bueno, por la circunstancia personal tiene que ir a una residencia. Eso no le gusta prácticamente a nadie, no conozco a nadie. Yo creo que vosotros tampoco, yo creo que los que nos escuchen tampoco conocerán a nadie que pueda decir, pues tengo un familiar que ha ido a una residencia y está encantado de haber ido a la residencia. Puede que esté encantado en esa residencia, pero no de haber ido. Le encantaría quedarse en su vivienda y poder vivir tranquilo lo que le quede de vida en su vivienda, pero por diferentes circunstancias no es posible y por muchas ayudas, subvenciones que hagas, llega un momento en el cual no se puede. Si no, de hecho, no existirían las residencias, ni las públicas ni las privadas, porque la gente lo que quiere es vivir en su casa, en su vivienda, vivir tranquilos, y puedes subvencionar, como digo, todo lo que quieras, pero a no ser que pongas a una persona que esté las 24 horas cuidando a esa persona en ese domicilio y además tengas más recursos, porque una sola persona puede incluso quedarse corto, lógicamente esa persona que por diferentes circunstancias va a necesitar ayudas de todo tipo para moverse, puede que para levantarse, todavía incluso puede querer salir a pasear, a lo que sea, pero llega un momento al principio que puedes decir, bueno, vale, pues en la vivienda lo podemos con una ayuda, que vaya una persona, como digo, que es lo que hay ahora, porque vaya una persona 2 horas. Domiciliaria. Asistencia domiciliaria. Hay distintos grados también. Y se califica a la persona según su capacidad. Llega un momento en el cual, por también mucho hay que... de todo, de distintos grados. Por mucho que lo quieras hacer, tiene que ir a una residencia y por mucho que quieras... No puedes decir, bueno, pues vamos a mandarla al quinto pino, entre comillas, ni tampoco vamos a dejarla. Lógicamente tiene que haber más refuerzo en las residencias públicas y más plazas. Me alegro que y eso requiere mayor inversión. La medida de que no se manda una persona de Reynosa a Santander o de Santander a Reynosa, sino que en su hábitat pueda tener una residencia, porque en 8 años no se había hecho, con lo cual me alegro que en eso nos apoyes. Bueno, un matiz, simplemente decir que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha mejorado mucho, efectivamente, la asistencia domiciliaria y las residencias. Eso sí, te sorprendería, Jonathan, que hay un porcentaje de personas que, llegado a cierta edad y con cierta dependencia, eligen ir ir a una residencia. Pero lo eligen porque no les queda otro remedio. Es decir, voluntariamente, por sus circunstancias. Si no tuviesen un motivo que les obliga a ir a una residencia, entre comillas, no lo harían. Lo que quería decirte es que afortunadamente hoy pueden elegir y pueden ir a algún lugar. Si tienen plaza, por supuesto. Y hace años pues no podían ir a ningún sitio y se tenían que quedar allí, entre otras cosas. Pero no, que hoy en día ya ellos quieren tener un mejor estándar de vida y lo tienen en una residencia, porque hay que decir las cosas claras. Hoy en día las residencias, la mayoría son de lujo en el buen sentido. Y gracias, entre otras cosas, a esa iniciativa, repito, que ayer presentamos y se aprobó, pues las listas de espera para ir a la residencia que cada uno quiere, pues se irán reduciendo poco a poco. Más asuntos se trataron. Uno de ellos fue a pregunta del Partido Socialista, que fue sobre la pasiega, en las preguntas a la presidenta María José Sáenz de Buruaga, que cargó, Rafael, la responsabilidad de que la pasiega se convierta en una realidad.
Sí, yo creo que es claro y obvio, lo ha dicho muchas veces, pero yo creo que ayer lo dijo contundentemente. Es decir, va a ser una realidad con el esfuerzo de todos. Es un proyecto que parte del anterior gobierno, pero sí es un proyecto necesario para Cantabria, no solo el turismo, sino también el desarrollo tecnológico, el desarrollo del puerto y el desarrollo de Cantabria como región también de tecnologías y de nuevas industrias y del transporte, como no, y de la actividad del puerto. Y sí va a ser una realidad, yo creo que eso queda claro, lo hemos dejado muy claro. Y va a ser así. Que lo que discutíamos, bueno, que el gobierno central se comprometió a la estación intermodal a empezar a financiarla y ahora parece que pone condicionantes, pegas, trabas. Y claro, lo que no se puede tampoco es cambiar una decisión por el color político. Hay que tener un rigor en las cuestiones que se aprueban, en los proyectos que se están desarrollando y en cumplir cada parte lo comprometido. Eso es lo que decíamos. Yo creo que hay... Estamos todos de acuerdo, incluso, todo el arco parlamentario, desde luego, estamos de acuerdo. Sí, hay partidos políticos de fuera del arco parlamentario, sí. Por ejemplo, los que vienen aquí, Podemos o cantabristas, que no... Seguro, y hay que respetar su opinión, pero bueno, el arco parlamentario, los 4 partidos que estamos allí, estamos todos de acuerdo en la necesidad de ese puerto seco, como se ha dado también en llamar, de la necesidad de la intermodal, que era la cuestión de fricción de ayer, ¿no? Que el Partido Socialista, pues hombre, en ocasiones, pues le pasa a veces también al Partido Popular cuando le toca el turno de gobernar España, ¿no? Pues que defienden lo indefendible, porque el ministro el otro día nos dejó a todos un poco secos, dando a entender que había un informe que podía no ver esa necesidad de la pasiega, y dejando entrever que igual no cometían la intermodal un compromiso que tenía el Estado. Yo creo que hay un poco, por eso, la vacilación que tenía el Partido Socialista, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que la pasiega es sigo hablando del arco parlamentario, una necesidad perentoria y una pasiega con una estación intermodal para el transporte de mercancías. Os pregunto a vosotros dos, luego se lo abro a Jonathan, pero antes de ir con Jonathan, me gustaría haceros una pregunta. Claro, si fueseis el ministro de Transportes y tenéis ese informe, ¿no os generaría dudas? Hay informes en ocasiones, perdona Rafael que le intervenga primero, hay informes casi de cualquier tipo. Entonces yo en ocasiones me rijo más por varios informes que por un informe, porque también hay informes previos que hablan de la necesidad de la pasiega, varios informes que encargó el Gobierno de Cantabria que están en poder del Ministerio y ahora nos saca un informe, pues otro más, y el suyo dice que no hay tanta necesidad. Bueno, pues hay informes e informes. Ganamos por goleada en cuanto a informes que lo valoran como positivo la necesidad de la pasiega y, repito, y la estación intermodal. Señor ministro, nos da traslado los informes, seguro que podemos hacer un contrainforme, como se hacen todos los procedimientos. Sí, en eso te puedo dar toda la razón, que ha tardado desde octubre hacer contrainformes. Pero que es que ha tardado desde octubre que conocí el informe hasta el mes pasado que ha venido, pero de todas formas, que no lo hemos conocido nada. Claro, y ya sabes que muchas veces los informes se dicen, mira, quiero este resultado, motívame el informe, motívame con un informe este resultado. Y mucho me temo que es lo que está haciendo. Y es que además no ha venido con ninguna... Y es incumplir los acuerdos pactados, que es lo más grave con esta región. Y no ha venido con soluciones, ha venido con 2 informes que parece que tampoco lo veía interesante el Bilbao, el tren a Bilbao, con lo cual no, la verdad es que no me gustó nada lo que nos ha traído como paquete el ministro Puente. Lo único, sí, agradecerle que su talante haya sido agradable, porque eso es lo que parecía en el encuentro, yo lo que he visto por la televisión. Alejado de lo que en otras ocasiones parece que se está viendo de él, ¿no? Sí, aquí ha salido la alcaldesa de Santander y la presidenta también, ¿no? Hombre, Rafael, no quita lo valiente. Sí. Pero en lo práctico no. Pero hacer obras, es que seguimos como siempre, obras que van a tardar 5 años, 6 años, 8 años, es que es el cuento de siempre, que nos hacemos viejos y no se hace nada. Es que cada vez que paso por Barre de Puerto La Vega llevo 5 años pasando y veo lo mismo. Vamos, esa es la realidad, en fin. Jonathan. Bueno, decía aquí el tertuliano del PP que ve lo mismo cada vez que pasa por Torrelavega. Bueno, algunos cambios parece que va a haber y parece que están generando frustración en algunos usuarios. Bueno, eso, el tema del aparcamiento, esos son me estoy refiriendo a la autovía, perdón. Sí, al nudo de Sierra Pando, que se conoce, Sierra Pando Polanco, ¿no? Pero en referencia a la pasiega,
Lo que yo veo básicamente es que nos vamos encaminando a que en 2027, que va a ser el año electoral, las próximas elecciones autonómicas, nos volverán a vender la clásica moto que llevan vendiendo desde antes de que yo naciera, siempre en cada jornada electoral, de que vamos a hacer no sé qué sitio vamos a construir no sé qué, y vamos a fabricar no sé qué, y se van a construir cientos de miles de empleos y va a generar empleo y toda la gente de la región va a tener empleo no sé dónde. Pasan 4 años y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Te arrepientes que lo van a volver a hacer porque es que no lo pudimos hacer por no sé qué, por no sé cuánto? ¿Qué es lo que va a pasar en 2027? Pues no sé, espero equivocarme, pero igual va a ser lo que nos van a intentar colar y nos van a intentar vender, es que en la Pasiega se va a hacer esto, se va a hacer aquello, va a suponer la creación de muchos empleos, porque esto, porque aquello, y luego no pasará absolutamente nada, porque lo que se está viendo a día de hoy, lo dije la anterior vez que estuve aquí y lo mantengo, básicamente lo que se está viendo es que el único interés que a día de hoy tiene la Pasiega son las personas que han invertido en esos terrenos y que lógicamente quieren recuperar su inversión con creces. Estamos hablando de empresas privadas, y no solo empresas privadas, sino también personas físicas con cierta vinculación a ciertos partidos. De cierta manera, claro, no quiero aquí lanzar una acusación directa de esta persona, no, pero hay ciertas personas que han invertido en la Pasiega y que tienen vinculaciones con partidos políticos y que lógicamente están interesadas en que en esos terrenos de la Pasiega se construya para su propio beneficio, no para el beneficio de Cantabria ni de las gentes de Cantabria, no, para su propio beneficio y para sus bolsillos. Entonces aquí, ¿el interés cuál es? El de que realmente esto sea favorable y positivo para la región, favorable y positivo para crear empleo y para que gente que está a día de hoy en el paro pueda tener un trabajo, o el único favoritismo es hacia las personas y las empresas privadas que han invertido en la Pasiega. ¿Tú no crees que es positiva la Pasiega? ¿Tú no lo crees? A día de hoy, ¿No lo crees? Porque siempre utilizáis además la misma premisa de que son especuladores, siempre en todos los sitios utilizáis lo mismo. Se está trabajando, se está invirtiendo, se están desarrollando los trabajos y quedan 3 años, con lo cual se está haciendo ahora, se han expropiado los terrenos y se está haciendo actividad, y si no, que me corrija Guillermo. Después de un largo procedimiento, la Pasiega ya comenzaron las obras, ya hace unos cuantos meses, afortunadamente, y será una realidad. En otoño. Lo estaba recordando yo ahora, ¿no? En otoño empezaron. En otoño empezaron, después de las expropiaciones, después de un larguísimo procedimiento para obtener esos cientos de miles de metros cuadrados necesario para crear riqueza, pero no crear riqueza a unos cuantos señoritos, ¿no? Jonathan, tú de verdad empiezas en política, me imagino que no hace demasiado tiempo, pero te darás cuenta que la riqueza la crean las personas, normalmente quienes se exponen y arriesgan su capital, que son empresarios. Y suelen ser los que dan... Ya, tú te ríes, no me tengo que reír porque es que soy autónomo societario, entonces también soy empresario y sé perfectamente de lo que hablas y sé que eso tiene su verdad, pero también su mentira. Bueno, eso lo aprovecháis cuando os viene muy bien, pero no es del todo cierto. La realidad es que en la mayoría de los casos hablamos de pequeñas personas que arriesgan literalmente todo su poco patrimonio para montar una empresa, para salir adelante, pero no son casos como los que estáis diciendo. Permitir. Los empresarios efectivamente son los autónomos. Yo también vivo en casa con una autónoma, que es mi mujer, y también los empresarios que crean empleos y crean más riqueza. Y también se benefician y se llevan una plusvalía porque lo que genera un trabajador ellos se llevan el triple o el cuádruple o incluso más. Hombre, no van a vivir de subvenciones. Claro, dejamos a Guillermo terminar el argumento, por favor. Me vais a permitir. Mira, básicamente, más allá de lo que tú tengas metido en la cabeza, el empresario... Lo que tiene que hacer la administración es poner las condiciones para quien arriesga el capital, que es el empresario, pueda, cumpliendo la ley, cumpliendo toda la normativa, pueda invertir, generar riqueza, también para él, por supuesto, y generar empleos, que generar riqueza para otros domicilios. Eso es el mundo empresarial. Yo no sé por qué algunas personas están totalmente en contra de los empresarios o en contra de los sindicatos. Tienen que vivir unos y otros. Y quienes generan, lo queramos o no, los ciudadanos de esta vida en la que tú naciste hace unos pocos años, lo generan los empresarios, sobre todo son los que más generan empleo, más allá de la administración, o todos vamos a ser funcionarios. No, otros tienen que trabajar para alguien, a veces para tercero, y si no, como tú, ser emprendedor y ponerse autónomo. O también hay otra opción se llama una cooperativa. Pero vamos a castigarlos. Ahí sí que funcionan las cosas bien. Es que todo va para el que lo trabaja. Si no trabajas, no tienes un duro. Así de simple.
Eso es el funcionamiento de una cooperativa. Tanto trabajas, tanto te Pero llevas. si nada es incompatible. Yo llevo de autónomo 33 años, con lo cual no me tienes que decir nada y sé cómo va el tema y sé lo que nos cuesta y voy a trabajar. Ahora vamos a hablar de autónomos, por cierto, de Entonces, a ver, es que no. Pero también los pequeños empresarios tienen que crear empleo en esta región. O nos vamos a ir todos a trabajar fuera. O vamos a depender del Estado Papa. Vamos. También ayer se habló precisamente de trabajadores en desempleo, de empleo, hoy hemos conocido ya parte de ese primer plan autonómico para autónomos, ahora que hablábamos de autónomos. ¿Cómo está la situación en Cantabria? ¿Las políticas son correctas? Supongo que Rafael me dirá que sí, el resto que no. Al final, esto es la política, pero ¿se está yendo por el camino correcto en el empleo conforme a lo que hemos vivido ayer en el Pleno? Empiezo por Rafael. Yo creo que sí, que es necesario potenciar. Al micro, por favor. Perdona, es necesario potenciar el trabajo de los autónomos, de los pequeños autónomos, es decir, personas o jóvenes, sobre todo las cuotas a la Seguridad Social, subvención. Y yo creo que el programa, que es extenso, es decir, establece cuota cero para jóvenes, para mujeres que después de gestación y de reincorporarse al trabajo, de mayores de 45 años, se dan ayudas también a autónomos, también a personas que creen empleo, autónomos que creen empleo, a ciclos también de reciclaje, es decir, cursos de reciclaje. Yo creo que es creo que son 38 millones de euros los que se está dando y es necesario en esta región potenciar el trabajo de los autónomos y las pequeñas empresas, nos guste o no. No solo podemos vivir de turismo, que está muy bien, pero tenemos que desarrollar esta región. Jonathan. Algo debe estar fallando, porque de hecho, bueno, recuerdo hace un año más o menos, un año y unos meses antes de las elecciones, en plena ya pre-campaña electoral, la señora Buruaga del PP todavía no era presidenta de Cantabria y decía que una de sus medidas estrella, si llegaba al gobierno, que de hecho lo ha hecho, pero entre comillas, por lo que voy a decir a continuación, era que iba a implantar para una cuota cero precisamente durante los primeros 2 años cuando un autónomo se diese de alta, bien porque acabase de empezar una pequeña empresa o simplemente porque quisiera ser simplemente autónomo. La realidad es que eso dijo ella que lo iba a implementar. Pero es que lo más gracioso de todo eso es que eso ya existía. Y existía además desde el año 2013, cuando gobernaba el PP en esta comunidad autónoma. Es decir, es algo que ya habían hecho ellos mismos, sí. Pero esta señora no sabía que ya lo habían hecho. Los conceptos se amplían, las cuantías se amplían y sobre todo no son incompatibles las ayudas. He mirado las cuantías y son las mismas que había antes. Y no son incompatibles las ayudas. Lo que se ha hecho básicamente es un cambio de nombre. Con otro. En la mayoría, bueno, es cierto que ha habido algunas modificaciones, pero básicamente se ha hecho... Evidentemente estoy a favor. Vale, yo mismo, cuando me di de alta como autónomo, solicité la subvención como nuevo autónomo y me la concedieron. Y de hecho tiene una limitación específica. Cuando a ti te la conceden, tienes que abrir una cuenta específicamente en la que te ingresan esa subvención y solo la puedes destinar para el pago de las cuotas de la Seguridad Social. No puedes coger, sacar ese dinero y gastarlo en lo que te dé la gana. Y si por lo que sea te das de baja antes de 3 años, entonces tienes que devolver todo lo que hayas pagado desde que te dieron la subvención hasta que te has dado de baja por no cumplir con el criterio mínimo establecido, que es 3 años mínimo dado de alta, que es lo que te va a durar la subvención, al menos lo que duraba en el momento en el que yo la recibí. Ahora me consta, porque he mirado los importes, que ha aumentado, pero no ha aumentado ahora con Buruaga, aumentó el año pasado al final de la legislatura anterior y ha ido aumentando lógicamente porque la carestía de la vida también ha cambiado, la inflación ha subido, las cuotas de la Seguridad Social también han aumentado, porque al subir el salario mínimo también sube el importe mínimo de las cuotas de la Seguridad Social y si ganas más de X importe tienes que pagar más a la Seguridad Social que el mínimo establecido. Ya no es como antes que podías decidir, pues bueno, gano 5.000 euros al mes, ¡ay, qué bien!, pero voy a pagar el mínimo a la Seguridad Social. Eso luego tiene en cuenta de cara a futuro las cotizaciones, pero podías, ahora ya no, ahora pagas en función de lo que ganas realmente y por tanto esa subvención, si te va bastante, bueno, en principio el que empieza le cuesta arrancar, pero pongamos que antes de los 3 años te ha ido bien, has tenido bastantes ingresos, entonces esa cuota se te va a ver mermada, va a acabar antes de lo previsto por el mero hecho de que vas a tener que aumentar tu cuota a la Seguridad Social. Cuando esa cuota se acabe, tú, si te van bien las cosas, perfecto, pero si por lo que sea te van, pongamos, medianamente un salario medio consigues unos ingresos de unos 1.500 euros y tienes que quitarle la cuota de autónomos, quítale el IVA, que es como si no le contases porque en realidad no es tuyo, quítale los gastos rutinarios que tienes para mantener tu actividad. Al final dices, sí, por eso mismo, pero al final... Es tuyo, pero compensas. Sí, por eso mismo, por eso digo que no se tenga en cuenta porque hay gente que dice, ay, el IVA, es que... No, pero es que en realidad el IVA no es tuyo. El IVA no hay que tenerlo en cuenta por ese motivo, hay que compensarle. Sí, pero puedes compensar también parte se compensa, y no lo ingresas efectivamente, al Estado. todo, si compras algo, un bien,
que tiene IVA, ese IVA Hacienda te le compensa, o bueno, más bien te le devuelve, pero si tú has generado facturas con mayor IVA, al final se compensa, efectivamente. Lógicamente, ¿a qué me refiero con eso acabo? A que si después de 3 años a ti te han dado esa subvención y has estado bien, pero a los 3 años se te acaba, vas a tener que pagar esas cuotas de la Seguridad Social, vas a tener que pagar los gastos de la actividad. Lógicamente, a partir de ese momento te quedas un poco en terreno de nadie. O es una ayuda para empezar, sí, para que un autónomo logre arrancar, pero a los 3 años te quedas prácticamente abandonado, porque ya no tienes ayudas porque ya las has recibido. O usted a los 3 años le va bien la vida, o si no consigue arrancar su negocio, bueno, pues deja el negocio porque no funciona, aunque igual sí que funciona, pero simplemente que estás un poco a pre. Pero claro, si dices, si tengo 1.500 euros al mes, reduzco, no me llega para pagar la casa, pues entonces tengo que darme de baja. Guillermo que no ha hablado y hay que ir a Publi. Perdona. En eso se basan las ayudas, las líneas de ayudas al emprendimiento, y tú eres un buen ejemplo. Si además de los 3 años hubiera que seguir durante toda la vida, sería un subsidio. Lógicamente. Y a eso no, en eso no se basan las líneas de ayuda. Una cosa muy importante, tú que te has estudiado para la incorporación propia, efectivamente, tienes razón, no han cambiado en estos 9 meses de gobierno de Buruaga más allá de los nombres, ni siquiera el capital. La innovación en ayudas a los autónomos viene de atrás, que afortunadamente es algo que tenemos que cuidar como empresario que eres, como antes bien te decía, en un tejido en el que sois el 80% los autónomos de todo el tejido empresarial. La realidad es que hay 38 millones para este concepto en estos momentos. Quiero preguntar a Guillermo, antes de irnos a publicidad, porque ayer hacían una pregunta al Ejecutivo por la ausencia de Cantabria en la Feria Alimentaria de Barcelona 2024. ¿Qué respuesta hubo? Y con esto vamos a publi. Bueno, el consejero se limitó a decir que había consensuado con los productores. Mentira. No, porque los productores interesados en ir a Barcelona son los con los que he hablado yo, y que nadie les ha consultado para dejar de ir a la feria alimentaria que durante 30 años ininterrumpidamente Cantabria había asistido. Hay que recordar que Alimentaria es una feria internacional bianual, de las 2 más importantes junto a SIAL en París, por el número de personas. Más de 107.000 han ido este año de productores compradores, más de 68 países, todas las comunidades autónomas menos Cantabria, todas menos Cantabria, y ahí no se ha hablado. Medios de comunicación de todo el mundo, y ahí no se ha hablado de Cantabria porque este gobierno no ha sabido, yo entiendo que no ha sabido gestionar para poder estar allí, porque lo que tenía que hacer el gobierno era pagar el sueldo, que es lo que es el suelo, que viene a costar unos 50.000 euros, para que los productores puedan allí exponer lo suyo, los que tienen capacidad de exportar, no todos los productores, los que tienen capacidad de exportar en otros mercados. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta os quiero preguntar por si tenemos que hacer algo más por parte del gobierno de Cantabria, evidentemente, en contra de los incendios, no sé si en pedagogía, en perseguir más a estos locos, que son los pirómanos. Sí, de todas formas, yo no sé, a ver, lo que dijo el consejero es que hubo un consenso con los pequeños productores. De todas formas, si tú dices que miente, pues oye, lo tendrá que aclarar el consejero y lo aclarará. Por desgracia, una vez más. No creo. Vamos a hacer un alto del camino, hablamos de eso y rematamos jornada. Venga. Mix FM. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí.
¿Dispones de una vivienda para vender o alquilar? En Inmobiliaria Portilla tienen la mejor solución, ya que cuentan con una larga experiencia de más de 25 años en el sector inmobiliario. Inmobiliaria Portilla se encargará de que tu vivienda se alquile con todas las garantías, con mediadores en seguros de protección de alquiler. Y si lo que deseas es comprar tu vivienda, puedes echar un vistazo a su página web y escoger entre todas las propiedades disponibles. Inmobiliaria Portilla está en la Avenida de la Concordia 18A Bajo, Maliaño, o en el teléfono 942 13 76 24. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Telnect SL, Proyectos y Montajes Eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42 o en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM. Continuamos, quiero tratar 2 temas, a ver si nos da tiempo en el poco tiempo que nos queda. Voy a empezar, si me permitís, preguntando a Guillermo, ya que fue consejero del área, sobre el fin de semana nefasto que hemos tenido en 7 días, 90 incendios. La respuesta supongo que será nunca es suficiente, pero ¿desde el gobierno de Cantabria se hace lo suficiente para prevenir los incendios? ¿Para perseguir a esta gentuza? ¿Para concienciar en las escuelas para que no sean gentuza dentro de unos años? Bueno, en primer lugar hay que decir que son muchas las razones, dicen, que existen para que cada vez que se abra una ventana temporal climática, que suele ser el viento sur y la alta temperatura, haya gente que se dedique a quemar en la naturaleza, la biodiversidad que es de todos, ¿no? Y por desgracia, además, cuando prenden la cerilla o ponen una mecha, que eso es además una acción todavía más cobarde, es poner una mecha para que al cabo de 2 o 3 horas eso prenda, es una bomba retardada para que lo entendamos. También se lleva por delante no solo con lo importante que es la naturaleza, sino como por ejemplo le ha pasado a Elías Cobo, este ganadero que hoy sale reflejado en los medios de comunicación en el diario Montañés, que no hay problema en decirlo. Sí, en el diario Montañés sale hoy Elías Cobo, que le llevó por delante la comida de todo su ganado, mucha maquinaria, y encima al día siguiente el lobo le ha llevado una oveja, que es que todo eso son fatalidades en uno. Mañana voy a ir a visitar a Elías. Bueno, eso ocurrió ahí, ocurrió invernales en Obeso, en Río Nansa, en el camping de Sopeña en Cabuérniga y cientos de hectáreas. Todos los años cada vez que se abre esta ventana. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una cosa que ya no se consigue es que los vecinos digan quién ha sido, porque muchas veces se dice, y es verdad, son vecinos de los lugares cercanos. Pero también aquí quiero lanzar en favor de un sector al que siempre se le masacra con esto. No siempre son ganaderos. Habrá algunos, supongo. Muchas veces no son ganaderos. Y a esas razones, que no las voy a repetir porque parece que justifican la acción, se pueden hacer 2 cosas. Prevenir, pero prevenir no solo desbrozar, porque desbrozar se desbroza y se puede desbrozar más, pero siempre va a haber combustible en el monte, sino también hay que vigilar. Porque los que ¿Es donde fallamos, Guillermo? Bueno, yo sí decir, porque esta mañana además lo tenía que repetir en otra tertulia, yo sé que en los últimos 4 años se cogieron a 18 personas. Se cogieron porque conseguí que nos sentásemos en una mesa y poner de acuerdo, que es fácil, o debiera ser en teoría fácil, a la Guardia Civil, a los agentes de medio natural e incluso a la Fiscalía, para que nos dijesen además cómo había que coger a la gente. Porque primero se les cogía y dice, no, es que no hay pruebas suficientes. Y entraban por una puerta y salían por otra. Con lo cual,
Porque hay gente que dice, hay que endurecer las penas. No, si el que le cogen bien, ahí el código le puede freír. Lo que ocurre es que siempre había atenuantes, siempre había eximentes y no se condenaba prácticamente a nadie. En Cantabria, prácticamente a nadie. Solo conozco un caso de un señor que además era voluntario de protección civil. Sí. Fue muy mediático el caso, vamos, que la gente lo recordará. Estos últimos 4 años se ha conseguido, ya digo, coger a gente con manos a la masa, saldrán las sentencias y espero que frían alguno, pero que le frían como escarmiento. Pero repito, siempre y desmitificar también algo que se suele decir pirómano. El pirómano es un enfermo, es alguien que disfruta, ¿no? Eso será un porcentaje residual. La mayoría van a hacer daño al vecino, a la administración, a quien sea, a la biodiversidad en su conjunto y a todos, porque todos somos al final paganos de lo que ocurre. Y ya acabo con esto. Y agradecer el enorme trabajo que siempre hace el operativo. Compuesto 200 este fin de semana. 270, bueno, ese es otro tema. Bueno, es la información que han transmitido Guillermo. Hay 400 efectivos del operativo de extinción y prevención de lucha contra incendios forestales, además de los bomberos del 112, del SENCA, de las BRIF que han estado trabajando, los voluntarios, la Protección Civil, toda esa gente, la Guardia Civil, las policías locales que trabajan por protegernos a nosotros, por proteger la naturaleza y con ello protegernos a nosotros. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que seguir en la senda de volver, ya digo, que concienciar todos los días, lo repetimos, pero no puedes conseguir que la gente denuncie si es un vecino o un vecino. No parece nunca ocurrido, con lo cual es difícil que se consiga, sino hay que vigilar para acoger a esa gente y prevenir. Jonathan. Recuerdo en 2022 que mi partido presentó una proposición no de ley precisamente para que se aumentase la inversión en prevención y extinción de incendios y que se mejorasen las condiciones laborales de los bomberos forestales, porque esto es muy importante. Tan importante es prevenir como también que quienes luego tienen que apagar esos incendios y quienes también pueden prevenirlos de antemano tengan buenas condiciones laborales, estén bien pagados y haya personal suficiente, que no se recorte como se está haciendo en otras comunidades autónomas. Espero que no vaya a ser el caso de Cantabria y que por el contrario incluso se refuerce este servicio precisamente para que no nos vuelva a suceder lo que nos está sucediendo y lo que ha sucedido en los últimos días. Y voy a ser muy breve, pero también quería que se mencionase en esta tertulia un asunto que hace una hora se ha estado comentando. Habéis entrevistado aquí precisamente a una limpiadora de Valecilla. Sí. Lo estaba escuchando cuando venía. Y creo que es algo importante porque ahí sí que dejamos, si te parece, que hable Rafael sobre los incendios y nos vamos, si quieres, con la declaración que ha hecho aquí Eva Ruiz. Sí. Pues sí, es un problema que existe, y si quitas los incendios por negligencia, si quitas los incendios por efectos naturales de un rayo, de una tormenta, efectivamente la mayoría son provocados en cierta medida por pirómanos, pero mucha gente que va a hacer daño, y es la cultura que hay que cambiar. Tiene que haber una labor de prevención, no solo ya también en que los bosques estén limpios, los árboles estén limpios, los caminos forestales que sean cortafuegos también, todo eso está muy bien, pero verdaderamente un control preventivo, sobre todo de vigilantes y de guardas forestales, para controlar este tema, que es difícil después en un juzgado acreditar, porque lo pillas con indicios y estudios y gente que sepa bien del tema, cómo se provocan indicios para encontrar al culpable, o es complicado, pero poco a poco se tiene que hacer. Es gente que va a hacer daño, porque no es que sea para hacer pasto, para tener tierras de pasto, porque las subvenciones de la comunidad por Meteosa, en cuanto ven que hay una quema, te las quitan. Entonces, la limpieza de los prados y de los pastos, ¿no? Entonces, es un problema y hay que luchar contra él, claro que hay que luchar contra él, pero verdaderamente tan complicado es que hace 2 años nos recordamos que en Ramales en Gibaja el presidente Revilla puso de ejemplo a un voluntario que al final era el pirómano. Imagínate la confusión que puede crear todo esto, ¿no? Y eso que fue muy mediático. Pero bueno, entiendo que le podría pasar a cualquiera. No, sí, yo lo nombro, sí. No digo que, vamos, pero bueno, como no se dice, lo digo yo. ¿Vale? Bueno, pero yo voy a decir algo más. Como voy a hacerlo mañana, yo lo adelanto hoy. Le vamos a hacer una interpelación también al consejero del ramo, si la praxis operativa fue la correcta para este fin de semana, porque parte del operativo... He visto por ahí críticas de que se haya que haber activado el plan 2, el nivel 2... Parte del operativo no estaba activado cuando las condiciones climáticas ya eran terribles.
el estado de preemergencia se activó a última hora de la tarde y ya se habían llevado por delante pues el invernales y se habían llevado algunas cosas más que vegetación. Últimos 3 minutos de tertulia. Ha puesto encima de la mesa Jonathan un tema que quiero que toquemos en estos 3 minutos. Ayer preguntaba el Partido Socialista al consejero César Pascual sobre el quirófano cerrado en el Hospital Valdecilla durante un día, todo ello acompañado de las quejas del personal de limpieza de Valdecilla sobre que no tienen tiempo suficiente para todo lo que hay que limpiar. Jonathan. Y que era el tema que introducías antes y te corté. Y que lo que decía aquí hace una hora Eva Ruiz, que es una de las limpiadoras, tiene toda la razón. Es que además es completamente cierto. Las condiciones de las limpiadoras están cada día... son completamente precarias y cada día van a peor. Claro, lógicamente una limpiadora que lleve trabajando 20, 30 años en Valdecilla, pues lo tiene entre comillas un poco más fácil, pero una persona que sea más joven y que entre a trabajar de limpiadora en Valdecilla, lo tiene literalmente muy jodido, porque lo que le van a decir desde la empresa es, como se te ocurra cogerte una baja, como se te ocurra quejarte, como se te ocurra hablar con el sindicato, sea el que sea, como se te ocurra lo que sea contra la empresa, tú haz lo que quieras, sí, que mañana te llegará una carta en la cual te vamos a echar a la calle. Claro, eso quien tiene 30 años de antigüedad en la empresa, pues a la empresa no le va a interesar echarla porque va a suponer un coste bastante elevado. Pero aquí, por eso es una de las cosas que comentaba hace una hora esta limpiadora. No quería hablar de terceras personas para no implicar a nadie por miedo a posibles represalias, precisamente, porque la empresa puede hacer represalias. Yo este tema le conozco de primera mano precisamente porque mi abuela, que nos está escuchando además, ha sido, hasta que se jubiló hace poco más de 10 años, ella ha sido prácticamente gran parte de su vida la ha pasado limpiando en Valdecilla, ha sido limpiadora de Valdecilla, conoce a muchas limpiadoras también, amigas suyas, algunas jubiladas, otras, algunos contactos todavía tiene, cada vez menos, pero todavía tiene algunos contactos allí y sabemos perfectamente que la situación actualmente es bastante lamentable. Por mucho que el consejero diga, no, es que sí que está limpio, no, es que eso no es cierto. Evidentemente las limpiadoras hacen lo que pueden, pero es que hay bastante poco personal y cuando hay una baja, bueno, si es una baja larga, no te queda otra que poner otra limpiadora a sustituirlo, pero si son unas vacaciones o es una baja breve, no hay sustitución. Lo que hay es que las que están ahora limpiando tienen que hacer su trabajo y también el de esa otra limpiadora que está de baja o que se ha cogido sus vacaciones como le corresponden por derecho y por convenio. O un día libre o lo que sea. Pues si hay un día libre, está perjudicando sin quererlo al resto de compañeras porque la empresa lo que dice, bueno, no vamos a poner a una persona para un día libre de esta. No, vais a hacer su trabajo. Lógicamente, si tienes a una limpiadora para limpiar 5 habitaciones y al día siguiente la dices, no, ahora no vas a tener que limpiar 5, ahora tienes que limpiar 10 porque tu compañera no ha venido. ¿Por qué? Porque tiene el día libre, pero ahora te damos el trabajo. Lógicamente no puedes funcionar igual, te vas a saturar, eso no puede funcionar así. Estamos hablando de un servicio público y yo recuerdo hace 4 años, en la pandemia, como a las 8 todo el mundo aplaudía a los sanitarios, a los enfermeros, pero nos olvidábamos de gente esencial, precisamente como las limpiadoras, que tenían que limpiar los quirófanos de urgencias, los quirófanos de la zona COVID y se estaban exponiendo sus vidas y luego iban a sus casas y estaban con su familia y estaban exponiéndose a ellas mismas y a su propia familia a riesgo de enfermar y de poder acabar incluso muriendo. Todo ello para limpiar esos quirófanos, esas habitaciones del hospital, los pasillos, lo que nosotros cuando pasamos por ahí no nos damos cuenta, pero eso alguien lo está limpiando y esa persona es muy importante, es una limpiadora y tiene que tener los mismos derechos que cualquier otra persona. Por cierto, la entrevista ya está disponible en nuestra web, elmiradordigital.es. Jonathan Menocal, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No nos va a dar tiempo a hablar de Cantabria Infinita, pero sí que os dejo para modo de despedida que intervengáis sobre este tema que ha puesto encima de la mesa Jonathan, que también se trató ayer en el Parlamento de Cantabria. Empezamos por Guillermo Blanco. Bueno, un saludo para la abuela de Jonathan y para todas las compañeras que hacen un trabajo encomiable dentro del Servicio Cántabro de Salud. Valdecilla y en todos los otros centros que también son personal a la que yo creo desde nuestro dentro todos aplaudimos en ese momento porque eran personal esencial. Ayer se hacían 6 preguntas al consejero al respecto. Creo que todo el movimiento que hacemos parlamentario desde los grupos de la oposición esperemos que tenga un resultado y seguramente se van a llevar medidas en breve por parte del gobierno, entiendo, porque así lo vamos a exigir de la oposición para que mejoren esas condiciones y así el servicio de todos los cántabros. No sería mejorar, es simplemente que haya lo mismo que había antes, porque el servicio antes era muchísimo mejor con otra empresa, pero ahora las condiciones ya no son esas. Espera, Guillermo, que voy a despedir a Guillermo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, ha sido un placer. Rafael. Sí, la
la discusión de ayer fue más sobre la profesión, fue si se limpiaba bien o mal, no las condiciones del, no se debatieron. Que claro, las si condiciones. tienes menos personal ese es complicado tema, limpiar. Sí, que habrá que analizarlo si quieres. Perfecto. Y las condiciones de limpieza, lo que dijo el consejero es que se limpiaba bien, es decir, era salud preventiva la que decidía las formas de los residuos o las limpiezas de habitaciones y limpiezas de quirófanos, que no había habido ninguna infección, que eso daña a la baldecilla y son daños premeditados y que había habido 30 incidentes en 1 millón de actuaciones. Pero nos remitimos, si quieres, a la respuesta que hizo ayer en el plenario, que está clara y concisa. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros hacemos ya un alto en el camino, que quedan solo 5 minutos de programa, hacemos el último alto del camino y bajamos la persiana por hoy. Venga. Mix FM.